Bueno, pues paso a hablar de la red de sendas urbanas. La red de sendas urbanas viene a ser, en cierto modo, la consecuencia de buscar unas vías para cada modo de transporte, ¿no? Si pensamos que hay que buscar una red viaria para cada modo de transporte y pensamos que lo fundamental en nuestras ciudades es que siga habiendo una red peatonal, consecuentemente vamos a intentar mejorar nuestras redes de sendas urbanas. Nosotros tenemos un ejemplo en Vitoria fantástico, lo que llamamos el Paseo de la Senda, de ahí recuperamos el nombre en cierto modo, y se trata de recuperar una trama también, lo mismo que hemos hecho para la red de autobuses, lo mismo que se ha hecho para la red de bicicletas, una red, una malla de sendas urbanas que nos estructuren la ciudad, que sean recorridos reconocibles, cómodos, anchos, arbolados, que nos vayan uniendo los centros cívicos, los grandes parques, pero que sea realmente una red de movilidad, que nos comunique las distintas partes de la ciudad. Bueno, pues la red nos propone una serie de grandes itinerarios principales, nos hacen análisis de decir, bien, la ciudad tiene muchas calles, tiene muchas aceras, pero realmente espacios de calidad que puedan ser entendidos como itinerarios principales existen pocos, porque bien o son poco reconocibles o no son identificables o tienen anchuras estrechas o no tienen continuidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos en esta diapositiva la propuesta de sendas urbanas. En el plan de movilidad se plantean dos fases, una fase 1 y una fase 2. La fase 1, la red de sendas urbanas discurre como puede, ¿no? A partir de las calles que tenemos, trata de buscar las mejores alternativas, las alternativas más seguras. En esa fase segunda, en esa fase 2, en esa fase final, una vez que se han construido las supermanzanas, la red de sendas urbanas puede discurrir por el interior de las supermanzanas, es decir, por esos espacios más seguros, alejados de los viales principales. Por lo tanto, tendremos una trama de vías principales donde discurren los transportes motorizados, el autobús y también el transporte motorizado privado, y una red de sendas urbanas que preferentemente discurrirá en un futuro por el interior de las supermanzanas.